Muy buenas, crack bursátil. Estos meses han estado dominados por el miedo y el pánico en las bolsas y los mercados, que han sufrido caídas superiores al 20%, además de la inseguridad que existe sobre la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Seguro que también tienes dudas y quieres saber cuándo puede acabar esto, entender los efectos que está teniendo sobre la economía y las bolsas y qué podemos esperar en los próximos meses. Además, te mostraré 3 oportunidades de inversión en empresas interesantes en el entorno actual, que saldrán reforzadas una vez acabe la pandemia. Así que quédate hasta el final. ¡Dentro vídeo! Antes que nada, vamos a repasar brevemente las cifras que nos está dejando esta pandemia. Por un lado, tenemos 1,6 millones de contagios totales a nivel mundial, de los cuales se han recuperado 354.000, siguen activos 1,14 millones y han fallecido 95.500, lo que representa una alta tasa de contagio y una tasa de letalidad del 5,9%, lo que nos da una idea global de la enfermedad en la actualidad. También podemos ver las grandes caídas que han sufrido las bolsas y la economía a nivel mundial. Índices como el S&P han caído en torno a un 17%, el Eurostock un 25% y el Hansen de Hong Kong hasta un 12%. Y por último tenemos gran parte de los países cerrados con la producción parada y sin apenas actividad económica. Así que con estos datos, ¿cuáles son las predicciones de cara al futuro de la economía, la sanidad y los mercados durante los próximos meses? Empecemos por la parte económica. Para comenzar con esta predicción que están haciendo las grandes instituciones, debemos saber el punto de partida. ¿Y cómo sabemos de dónde partimos a nivel económico? Mirando el nivel de producción y consumo a nivel mundial que hay en la actualidad. La métrica para medir el crecimiento de un sector basándose en la producción y el consumo es el PMI, que en castellano viene a ser el índice de gestión de compras. Aquí tienes el PMI compuesto de la zona euro. Cada vez que el gráfico supera los 50 puntos, significa que la economía de la eurozona está creciendo, y si es inferior a 50, que está decreciendo. Como observamos, el PMI ha bajado de los 30 puntos, lo cual implica una situación de alto riesgo, con fuertes decrecimientos que superan a los de la crisis de 2008. Si miramos el PMI por sectores en la eurozona, vemos datos similares, con grandes bajadas, especialmente en el sector de servicios de consumo, el sector industrial y los sectores financieros. Por último, el PMI sectorial a nivel mundial muestra datos similares, aunque vemos las primeras bajadas en febrero, que fue cuando comenzó a paralizarse la economía en China. Pero, ¿son estos datos tan aterradores como parecen? Si miramos a China, que fue el origen donde surgió esta pandemia, podemos ver que el sector manufacturero ha vuelto a la media histórica de 50 puntos este último mes, a pesar de llegar a tocar los 35 puntos en febrero, así también como el PMI sobre el empleo en China en los sectores manufacturero y de servicios, que muestran cómo los sectores se están recuperando. Debemos tener en cuenta también que sobre los 81.900 casos confirmados en este país ya se han recuperado totalmente 77.500 y solo quedan 1.100 casos activos. Aunque estas cifras son muy esperanzadoras, debemos tener en cuenta que cada país toma medidas distintas ante la pandemia y cada país va a tener una capacidad distinta para volver a la normalidad. Así que suscríbete si quieres que la pandemia acabe pronto en tu país. En España, por ejemplo, las medidas son distintas y aún hay 85.500 casos activos sobre los 157.000 contagios, una diferencia sustancial con China. Sin embargo, como puedes ver en esta imagen, las barras naranjas muestran el número de casos nuevos diarios y las barras verdes el número de recuperados, por lo que vemos una contracción en el aumento de casos diarios y una bajada clara de la famosa curva. Aún así, ¿te gustaría conocer una noticia optimista acerca del tema? Pues bien, la fundación Bill y Melinda Gates, que pertenecen al CEO de Microsoft, ha creado una vacuna exitosa con la que va a comenzar a realizar pruebas en humanos esta misma semana,
y afirman que tendrán la mayoría de resultados listos para verano y más de 1 millón de vacunas disponibles antes de que acabe el año. Una noticia interesante, ¿no? ¿Y qué efectos pueden tener estos acontecimientos que acabamos de ver sobre la economía a nivel mundial? Pues, aunque hay múltiples opiniones, se barajan 3 posibles escenarios que afectan al PIB mundial de forma distinta. Por un lado tenemos el escenario pesimista, que estima una reducción del 5% del PIB en 2020 y del 0,6% a largo plazo, siendo este escenario el menos probable. El segundo y más probable es el escenario base, con una reducción del 1,25% del PIB en 2020 y del 0,2% a largo plazo. Y por último, el optimista, sin apenas consecuencias sobre la economía. Déjame en los comentarios cuál es, en tu opinión, el escenario más probable o si crees que existen otros posibles escenarios. Y por último, tenemos al Banco Central Europeo haciendo inyecciones de liquidez de hasta 120.000 millones de euros para estimular la economía y evitar así la quiebra de muchas empresas y el colapso económico. La Fed, por su parte, ha llegado a los 150.000 millones de dólares con el mismo objetivo. Aquí te dejo una estimación de la recuperación por sectores en España, donde, como ya sabemos, los sectores más afectados y con recuperación más lenta son los relacionados con el turismo, la aviación, la hostelería y el petróleo, y los únicos que han aguantado bien son los de consumo defensivo. Tras este repaso de la situación actual, vamos a pasar a ver 3 compañías muy interesantes para invertir durante la pandemia y que saldrán reforzadas una vez acabe esta situación. La primera es Dark Group. Dark Group es una de las empresas líderes en turismo y aviación de paquetes con todo incluido en Reino Unido. Tiene una de las ofertas más atractivas y una alta reputación e imagen de marca en su país, lo que genera una alta confianza en el consumidor. Sus crecimientos en ingresos son cercanos al 21% anual durante los últimos 15 años y su EBIT crece al 28% anual. Tienen un balance muy saneado y no poseen deuda. Actualmente cotiza a PER 6 y 8 veces Free Cash Flow de 2019. A esto debemos de sumar que uno de sus rivales directos, Thomas Cook, que poseía un 29% de la cuota de mercado, quebró en 2019. Así que gran parte de esos clientes de Thomas Cook elegirán a Dark Group como su agencia de viajes prioritaria. Cabe destacar también que el CEO, Philip Mason, posee el 38% de las acciones. Además, durante las caídas, el director financiero estuvo recomprando acciones a 400 peniques por acción. Si miramos la cotización, vemos que ha bajado más de un 63% desde máximos, algo muy similar a lo que pasó en 2008, cuando cayó más de un 90%, desde los 150 peniques hasta los apenas 13 peniques. Sin embargo, su recuperación a lo largo de los siguientes 11 años fue de hasta el 13.000%, pasando de 13 peniques en 2008 a 1.942 peniques que llegó a cotizar en febrero de este año, lo que demuestra la calidad y buena gestión del negocio, aunque debemos tener en cuenta que en marzo cancelaron todos sus vuelos y esperan volver a operar el 17 de junio, por lo que veremos una bajada temporal en ingresos y en beneficios durante estos meses. Actualmente cotiza a 650 peniques y el precio objetivo de cara a los próximos años es de 1.600 peniques. Te dejo aquí arriba su análisis completo por si quieres echarle un vistazo. La segunda empresa es Shake Shack. Shake Shack es una cadena de comida rápida a simple vista que vende hamburguesas. Sin embargo, tiene un matiz que lo hace único, y es conseguir comida rápida de calidad. Todos sus productos, especialmente las hamburguesas, son gourmet y la gente está dispuesta a pagar un precio más alto por ellas, tanto por su sabor como por ser más saludables que la comida rápida tradicional, y está creando una gran imagen de marca gracias al boca a boca y las redes sociales. Las opiniones sobre la calidad del producto de la marca son sobresalientes, y las largas colas de personas esperando por comer muestran la fortaleza de esta compañía.
crecen en ventas al 33% anual e invierten casi todo su free cash flow en expandirse geográficamente y en optimizar sus locales y ofertas para atraer más gente cada vez. La forma de valorar esta compañía es por free cash flow debido a la alta reinversión de beneficios. Actualmente cotiza a $40 por acción y 14 veces free cash flow de 2021, cuando suele cotizar de media 30 veces free cash flow, incluso más, por lo que el potencial de revalorización es superior al 100% en los próximos años y el precio objetivo será de unos $80 por acción. En 2019 llegó a cotizar a $104 por acción, pero una bajada en el Same Store Sales hicieron que las acciones se desplomaran, a pesar de que siguió creciendo en ingresos y generando caja con un bajo nivel de deuda. A esto hay que sumarle que los locales están cerrados debido a la crisis actual, aunque continúan operando haciendo envíos a domicilio, por lo que estos meses se prevé una gran reducción de ingresos y una parada en el crecimiento geográfico de la compañía. Además, su presidente Daniel Harris Meyer posee el 7,8% de las acciones y el director ejecutivo Garutti está recomprando acciones a principios de marzo. Shake Shack posee 163 locales en propiedad y 112 franquicias. Estas franquicias son la mayor estrategia de la compañía, ya que son menos intensivas en capital, aparte de proporcionar un aumento en los márgenes de beneficio a largo plazo. Además, quieren abrir más de 40 locales por año en varios puntos geográficos. Debemos tener en cuenta que más del 70% de los locales se sitúan en Estados Unidos y tienen un gran margen de expansión tanto local como geográficamente. Esta compañía encaja en la categoría de empresa de crecimiento rápido. Si quieres saber lo que es, pincha en este enlace. Y la última compañía es Test Home Textile. Test Home es una empresa que confecciona hilo de algodón de alta calidad a partir de la propia materia prima y más tarde vende a una gran cartera de clientes muy diversificada, por lo que el riesgo de perder un cliente apenas les afectaría. Además es el líder del sector con un 4% de cuota en un mercado altamente fragmentado con gran diversidad de competencia, lo que produce una gran ventaja en costes y escala respecto a rivales más pequeños. Es una compañía de calidad que ha crecido al 17% anual en ventas durante más de 15 años, como así también lo hacen sus beneficios por acción. Debemos comentar que sus beneficios son algo volátiles ya que dependen en cierta medida del precio del algodón. Esta crisis producida por el COVID puede acabar beneficiando a Test Home debido a que empresas de la competencia más pequeñas o más apalancadas no van a poder aguantar esta situación y Test Home puede aprovechar este momento para adquirir esas empresas o ganar cuota de mercado sobre empresas que quiebren. Actualmente los insiders poseen más de un 80% de acciones de la compañía y estiman generar más de 1.700 millones de renminbis en 2022, por lo que la compañía pasaría a valer PER 3 de 2022, en una empresa con crecimientos muy estables durante más de 15 años y que esperan crecer a más del 14% anual durante los próximos 5. Su valoración actual es de unos $6 de Hong Kong y el precio objetivo para 2023 se eleva hasta los $23 de Hong Kong, lo que daría una rentabilidad superior al 280%, algo muy atractivo y con un riesgo bastante reducido. Aquí te dejo el análisis completo de Test Home por si quieres verlo. Y hasta la próxima, crack bursátil.